Hermanos, que Dios me le bendiga. Tengo otro mensaje de la Biblia muy interesante para usted y para mí y para todo el mundo, si fuese posible. En esta hora Dios nos va a hablar. ¿Sí? Voy a orar para que Dios nos hable. Pero primeramente voy a dar el nombre del programa. Televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ese es mi ID que tengo en la televisión. Por ese nombre me puedo encontrar. Y también tengo programa en el Facebook. El mismo mensaje. También en el Facebook y en el YouTube. Esa es la verdad de la Biblia para la cual yo he sido llamado, y para mí ha sido un gran privilegio ser elegido por Dios para predicar la verdad de la Biblia. Y todo aquí, y hasta que ya tengo 5 años y todavía no termino, pero aquí voy a estar hasta que Dios me diga ya, hasta aquí, o hasta el rapto. Ya lo que falta ahorita, el rapto de la iglesia, el que estamos esperando. Y voy a orar para que sé que Dios hable a través de mí, a través de la Biblia. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre, yo vengo delante de tu presencia, Dios, para que me unjas con tu santo y bendito Espíritu, para que hables a través de mí y a través de la Biblia, Señor. No hablar de ninguna persona, solamente de la persona de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, glorifícate de una manera especial en este mensaje, Padre, porque es la verdad de la Biblia, Dios. En el nombre santo de Jesucristo te lo pido, que hables al mundo y a tu pueblo, Señor. Prepara los corazones para que reciban tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. En esta hora tengo el mensaje de la misión de Cristo, a lo que Él vino a esta tierra, y también donde la terminó después que resucitó a los muertos. Escucha palabra de Dios. Se encuentra la palabra de Dios en el libro de Isaías. Además son tres versículos de la Biblia. Isaías, capítulo 53. Voy a estar hablando de la misión de Cristo, que fue enviado por el Padre a este mundo. Jesús. Dice la Biblia, y vamos a ver aquí en este mensaje cómo Dios, lo que el Señor hizo con Cristo, cómo lo bendició al Señor, cómo lo puso, le dio el Padre todo lo que Él tenía en el cielo. ¿Por qué? Por la obediencia. Cristo no hablaba aquí ni una palabra, sino que fue dada por el Padre. Él ponía las palabras en la boca de Cristo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es lo que quiero predicarle ahorita. Jesús. Dice la Biblia en Isaías 53. Isaías 53. Del versículo 2 en adelante.
Dice así, subirá cuál renuevo, en el nombre de Jesús, gracias, perdón. Subirá cuál renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura que le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, el Señor Jesús era una persona presentable. No habría, creo que otra persona más hermosa en Jerusalén que él. Pero miren lo que dice ahí el profeta. Dice, y como tierra seca, no hay parecer en él. O sea que se va a ver desfigurado del rostro, de la cara. Y si tampoco ni hermosura le veremos. Ya no iba a ser bonito o hermoso como él era. Quedó desfigurado de la corona de espinas que le pusieron en la cabeza, los golpes en la cabeza, los clavos, todo eso. Y más dice, sin atractivo para que le deseara a la gente, ¿verdad? Verlo. Quedó completamente desfigurado de su rostro. No había parecer en él. Pero el Padre lo envió a salvar este mundo. Jesús, el Señor, Cristo, cuando vino a Belén, él ya sabía lo que le iban a hacer, qué iba a pasar, cuál iba a ser su fin. Él lo sabía todo. Él se dio a sí mismo por nosotros. Hoy te voy a leer una parte bíblica a donde nos dice que él sabía ya lo que venía a hacer a este mundo y qué iba a pasar, porque Dios sabe el principio y el mundo de este mundo, el principio y el fin de este mundo. Jesús dice que no tuvo hermosura ni atractivo para que le deseara a la gente o pudiera verlo. Quedó desfigurado. Y luego dice, el versículo 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue despreciado, porque cuando entró en el burrito, ya Zacarías 6:6 dice a la Biblia que iba a entrar en un burrito a Jerusalén, y cuando lo vieron lo despreciaron. Dijeron, ¿quién es ese? ¿Sí? Y luego 53, ahí es versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Imagínate, molido a golpes. 39 azotes le dieron. Le murieron su cuerpo, que los chirriones que usaban allá Pilato en la corte eran chirriones con enganches de alambre. La punta de los chirriones, cuando pegaba, arrancaba la carne. Dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados,
Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ha habido gente que nomás está en la iglesia y piensa en las llagas del Señor Jesucristo en la cruz. Con esa mirada han sido sanos. Gloria a Jesús, porque Él dice, por sus llagas fuimos nosotros curados de nuestras enfermedades. Es algo grande. Todos nosotros, Isaías 53:5, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor llevó la carga a él del pecado de todos nosotros. Fue angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No vemos que el Señor se haya quejado de cómo lo trataron. Le murieron el cuerpo a golpes. No vemos que se quejó él o por qué me pegas. Y como oveja fue llevado al matadero, a donde lo crucificaron, un clavo en cada mano y el otro clavo atravesó sus dos piecitos. Así que lo clavaron en la cruz con 3 clavos. ¿Sí? Y él enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se ofreció él mismo para venir, para ser enviado por el Padre y venir a morir en una cruz por ti y por mí. Esto que te estoy enseñando de la Biblia para decirte que el Señor Jesús, Él, cuando vino a Belén, como dice que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, vino y ahí el Verbo fue hecho carne en el vientre de María. María era una muchacha señorita y Dios la escogió como un vaso para formar a su hijo en el vientre de María. A través del Espíritu Santo y el Padre, ellos lo formaron en el vientre de María con el poder del Altísimo y el Espíritu Santo. Así que ese niño que nació era un niño santo. El niño de Belén, tengo un mensaje por ahí en la televisión. Y él se ofreció a venir a morir en carne propia. Él nació y fue un niño chiquito como nosotros, lo curó su mamá y José hasta la edad de 30 años es cuando él empieza a predicar el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Este es el del ministerio que el Señor hizo aquí en la tierra, aparte después de la resurrección, que te voy a hablar ahorita. Y dice que siendo Dios, Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que agarró el lugar de un siervo. Y no vino Él vino para servir, no para ser servido, dice la Escritura. Y a los apóstoles, cuando le lavó los pies, les dijo: ustedes decís que soy el maestro y
Sí lo soy. Pues si yo soy el maestro, los he lavado los pies a ustedes. Ustedes también hagan lo mismo. ¿Sí? Un hombre humilde, un varón humilde, fue Cristo. No usó el lugar de ser Dios, no. Él trabajó todo, fue por el Espíritu Santo. Así que vemos que el Señor, su cuerpo fue molido como hamburger. De las pullas de los alambres le salpicaron la carne, como cuando tú estabas cortando, haciendo carne, moliendo carne para hamburguesas. Él fue molido. No digo, dice Isaías 53:5 lo dice. Antes de que él viniera ya estaba escrito que lo que le iban a hacer a él. Y ahorita te lo voy a comprobar con la Biblia. Mira, aquí está. En el libro de San Lucas. ¿Es Lucas? En el libro de San Lucas. 24:2. San Lucas 24, de 36, 24, 44. Pues te dice, en San Lucas, capítulo 24, en el versículo 44, esto fue antes del versículo 16, dice que Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39 de Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Después que resucitó a los muertos, el Señor va y les muestra los heridos de los clavos y de los pies. Palpadme, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y le dijo, y le mostró las manos y los pies. Y como todavía de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Cristo, después que resucitó a los muertos, habló con ellos, vino a ellos y les dijo, ¿tenéis algo que comer? Ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Qué bonito. La Biblia dice que Cristo comió después que resucitó a los muertos, y nosotros vamos a tener un cuerpo igual al del Señor. La Biblia no lo dice, pero probablemente también nosotros podamos comer. No lo dice la Biblia, pero Él dice que nos va a dar un cuerpo igualito a de los pareceremos a Él y seremos semejantes a Él. Ahora, y les dijo,
el versículo, San Lucas 24, 44. Era 43 o 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, era necesario que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A eso vino Cristo, es la misión del Señor. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, dice, otra escritura más te voy a dar. Y se encuentra en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 10. Te lo voy a poner del versículo 8. Filipenses 8, 10 y 11. Dice la Biblia, 9, 10 y 11. Dice, Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que lo llevaron como un cordero al matadero y no abrió su boca. Lo hizo por amor a ti y a mí. Dice, y estando en la condición de hombre, siendo Dios, dice, siendo formado de Dios, dice el versículo 4, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. El versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lucas 24, ahora el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó, o sea que Dios el Padre le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí el 10, escucha. Filipenses 2:10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El 11, 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Jesús era Dios.
Lee Juan, capítulo 1 del libro de San Juan. Dice que el verbo, Jesús era el verbo de Dios, y el verbo fue hecho carne, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios y era Dios, y el verbo fue hecho carne, por eso vino a Belén, a nacer de María. Fue hecho carne, un hombre como yo y tú, pero sin pecado, porque Él era Dios y ya es Dios. Pero Él se humilló, porque Él vino por su propia voluntad. Él le dijo al Padre, envíame a mí. ¡Qué bonito! Dice que en Juan, San Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo fue hecho carne, o sea, vino a Belén a ser un hombre como nosotros. Y le dio un nombre. Pero lo hizo Dios, ¿sabes por qué lo hizo Dios? Por la obediencia. Cuando eres llamado por Dios tú a un ministerio, cúmplelo. A Cristo le escupieron la cara y le hicieron muchas cosas, se burlaban de él, decían que tenía demonios, o decían que era un samaritano. Pero él no puso atención a eso. Las críticas le vienen a todo aquel que está predicando la palabra, tiene problemas con el mismito Satanás, se lo reprenda. Porque tiene envidia, ver la gloria de Dios en tu rostro y tiene envidia porque él también la tuvo, pero la perdió. Por eso el apóstol San Pablo nos aconseja desde San Lucas 24, desde el versículo 6, dice, el cual siendo, del versículo 5, 24:5 de Lucas, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no imitó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, podía hacerlo porque él era Dios, pero no lo hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se echó y hecho semejante a los hombres, como cualquier hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo, lengua. Dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¡Aleluya! Hermoso Dios, precioso. Mi alma te adora, Señor, por lo que hiciste. Yo solamente estoy aquí enseñando tu palabra, Dios, a la gente, para que sepan el testimonio tuyo, Señor, a lo que tú fuiste enviado por el Padre para salvar al mundo. Tú dices en la Escritura que tú viniste a salvar al mundo, no a condenar al mundo, no. Pero mi palabra, que es la Biblia, esta sí os va a juzgar en aquel día. La Biblia. Gloria a Jesús. Así que yo nomás te estoy enseñando lo que el Señor me ha puesto en mi corazón que te enseñe. Y
Ahora, todo lo que le hicieron a Jesús ya estaba escrito, como dice Lucas 24:44. Él nada más vino a cumplir lo que estaba escrito de él en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. ¿Sí? Que yo prediqué el mensaje pasado, que era de una de las profecías de los salmos que hablaban de Cristo, de que iba a venir a este mundo a traer, enseñarnos cómo tenemos que nacer de nuevo. ¿Te acuerdas que el mensaje se lo dio a Nicodemo? Porque era maestro de Israel. Le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y le dijo más, tienes que nacer del agua y del espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. Esas dos cosas. Por eso nosotros pastores, cuando la gente se convierte a Cristo, lo que hacemos es que lo bautizamos en las aguas, sumergemos todo el cuerpo en las aguas para que quede ahí la persona vieja y salga la nueva criatura con una nueva conciencia hacia Dios. Es el trabajo de nosotros, porque Cristo lo ordenó para el nuevo nacimiento, pero Nicodemo no creyó al mensaje. Le dijo que cómo podía un hombre viejo volver a nacer, tendría que entrar al vientre de su madre y volver a nacer. ¿Ves? Quiere decir que no creyó al mensaje. ¿Sí? Así que ahora el Señor predicó el Evangelio. Enseñó el nuevo nacimiento. Fueron mandó a los discípulos, especialmente a las ovejas descarriadas de Israel, a predicarles el Evangelio, porque a eso vino Cristo, a los israelitas. Pero así la cananea le pedía que le hiciera un milagro, y él dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Y Perea dijo, bueno, los perrillos también tienen derecho a comer de la mesa de los amos. Y al Señor le hizo el milagro por lo que se humilló ante la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Así que ahora el Señor vino a cumplir Él vino a cumplir su visión. Una parte la cumplió la cumplió cuando aquí está, voy a ver ahorita, en Marcos 16. En Marcos 16 es donde el Señor, en Marcos capítulo 16, del versículo 13 en adelante, dice así, del libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él estuvo predicando 3 años. Pero después de la crucifixión, siguió tratando con los apóstoles. Dice el libro de los Hechos que él predicó, él doctrinó a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Y aquí está una parte que te voy a hablar ahorita de esto. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 14, Jesús comisiona a los apóstoles y les dice en el versículo 16 del versículo 15, y les dijo, me voy a dar de arriba para que entienda mejor. Finalmente se apareció a los 11, porque ya no estaba Judas, estando ellos sentados a la mesa,
y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque lo habían visto, que no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice Marcos 16:15. Y el 16 dice: a predicar a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Este fue un mandato que le dio Dios, el Señor Jesús, después que resucitó los muertos, a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos. Y dice más. Dice en San Lucas, capítulo 24, el versículo 36. Dice: Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados, atormentados, y pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy, yo el mismo soy. Palpadme, o sea, tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, las marcas de los clavos. Y entonces dijo: ¿tendréis algo que comer? Ellos le dieron le dieron una parte de un pez y un panal de miel, y él lo tomó y comió con ellos. Comió con ellos. Después que resucitó a los muertos. Aquí están dando el mandamiento: que vayan a predicar el evangelio. El que creyere será salvo, el que no creyere va a ser condenado. Ese es el mandamiento que lo dio en Marcos capítulo 16. Capítulo 16. Le dio este mandamiento al Señor después que resucitó a los muertos. Y le mostró las manos y los pies a los discípulos. Y comió con ellos. Ahora, en Filipenses, donde le acabo de enseñar que ante el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gloria a Jesús. Pero acá hay otro. Este es Lucas. Ya se lo di. Ahora vamos allá para terminar. Ya para terminar, vamos a Mateo. Mateo 28. Mateo 28. En Mateo 28.
Eso nos da la otra enseñanza del Señor de que después, dice Mateo 28, del versículo 14, Jesús comisiona a los apóstoles en Mateo 28. Y dice así: después que Jesús resucita de los muertos, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Este es Marcos 16, perdón. Busco a Mateo 28, perdón. Mateo 28. Aquí está. Ya va a terminar el mensaje. En Mateo 28. Aquí está. Mateo 28. Dice así: después de la resurrección, dice así, es la resurrección de Cristo. Dice aquí, Mateo 28, versículo 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la vinieron María Magdalena a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, por un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y sentándose en ella, y se espantaron porque era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Dice el versículo 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venir y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto decid a sus discípulos: ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. Y aquí lo he dicho. Pero dice, ya va en el versículo 9, 28, 9. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos se acercaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y me verán. Gloria a Jesús. Y para darte más pronto todo el mensaje, ya para terminar, le dijo, ya después que resucitó los muertos, el versículo 14, dice así: y si esto, eso es de los judíos, mejor, no estoy hablando de eso de los judíos ahorita, voy a estar hablando de la gran comisión. O sea, Cristo resucitó de los muertos, y cuando resucitó, dice aquí, la gran comisión que da Jesús a los discípulos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado o ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí el Señor dice el libro de los Hechos que Él da mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles después de que resucitó los muertos. Gloria a Jesús. Y yo nada más traje este mensaje para hacerte saber que Cristo, el Señor, vino a cumplir únicamente lo que estaba escrito de Él en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. Todo lo que le hicieron al Señor estaba escrito. Él vino a cumplir nada más lo que estaba escrito de Él, dice la Biblia. Y la segunda parte del ministerio del que vino a cumplir Cristo, de acuerdo a las Escrituras, lo último que cumplió fue después de que resucitó a los muertos. Se apareció a los discípulos en el libro de Marcos, en el libro de Mateo y otras escrituras, y comió con ellos un pez y un panal de miel. Comió con ellos y le mostró las heridas de las manos y de los pies, y le dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Él era el mismo. Él nomás dio su vida y la volvió a tomar otra vez, porque dice: yo tengo autoridad para dar mi vida y volver a tomar de nuevo este mandamiento recibido de mi Padre. Aleluya. Así que él tuvo 3 días en el sepulcro. Al tercer día resucitó. Lo mismo, lo más vivo. No murió él. Murió nomás por 3 días, estuvo muerto, sí. La prueba está que el soldado, cuando estaba clavado en la cruz, le hizo un agujero en el costado. Y ahí le salió, no salió sangre santa, salió sangre y agua. Sangre. ¿Sabes por qué? La misma ciencia médica te dice que cuando la persona se muere, ya no sirve la sangre, se hace sangre, y eso es lo que pasó con el Señor. Cuando el soldado le da la agujera al costado con la espada, salió sangre, porque Jesús ya estaba muerto. Pero Él tenía autoridad de dar su vida del Padre y volver a tomar de nuevo. Dice: este mandamiento recibió mi Padre. Así que dice el libro de Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, pero es Dios. Y el que diga que Jesús no es Dios se tiene que arrepentir. Oye, ahí está. Tú escuchas mis mensajes. Tengo 5 años ya para estar predicando en la televisión la verdad de la Biblia. Si tú escuchas mis mensajes, ahí tienes todo escrito, predicado, enseñado, cómo puedes nacer de nuevo, cómo puedes encontrar a Cristo, cómo puedes ser salvo. Ahí está toda la información que necesites en los mensajes que están predicados en la televisión de parte del pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentras. En televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Y también me encuentras en el Facebook. Así que ese es todo lo que tengo que decirte en esta hora. He terminado el mensaje que Dios me ha dado para ti, para que lo escuches y lo compartas con otros, con los vecinos, amigos, lo prediques en otra iglesia, para que conozcan la verdad de la Biblia. Ese es mi trabajo que Dios me ha dado, para aconsejarte, porque la Biblia dice que en multitud de consejeros está la victoria. Y es lo que quiero yo que te grabes en este momento, que si te pierdes es porque tú quieres, pero hay mucho material para cómo caminar con Cristo aquí en la tierra mientras llega el rapto o te mueres en Cristo. Así que
Que Dios te bendiga y te guarde. Y este es en esta hora el mensaje que te he traído. Escúchalo, apréndetelo, compártelo. Y ahora voy a orar por todos los que quieren aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Solamente yo como ministro del Señor tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Di conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Tú los conoces mejor que yo, Señor. Me arrepiento. Lávame con tu sangre todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora bautízate. Te digo, busca una iglesia que predique en la Trinidad del cielo. Y si no es esa, salte de ahí. Y también que te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ordena el libro 28 de Mateo 19. Así que voy a orar ahora. Voy a orar por los enfermos. Padre Santo y bueno, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, Padre. Te pido, te ruego, imploro, te ruego, te pido por todos los enfermos en todo el mundo, Padre. Y también que los sanes y si necesitan un milagro, dáselos, Padre Santo. Dáselos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, que salgan los demonios de la gente y todos los enfermos sean sanos a través de este mensaje, Señor, y a través de esta humilde oración delante de tu presencia, Padre. Gracias porque yo sé que tú me has oído. Amén, amén y amén.